el Windows, qué herramientas hay disponibles. No, la verdad que no sé, hace años que no uso Windows y no tengo idea. Bueno, Eh, no sé, tendré que investigar yo cómo... estuve leyendo un poco y viendo, hay una simulación, no sé cómo es, la verdad, creo que es una adaptación, digamos, pero no me funcionó. No sé si alguno de los chicos pudo hacerlo andar en Windows, que pase la receta. Hola. Sí, mira, yo no lo pude hacer andar en Windows, o sea, yo tengo Raspberry, pero bueno, quise probar a ver si podía hacerlo correr en Windows también, pero no me anduvo esa cosa que encontré por internet y directamente usé el VirtualBox, ¿viste? Así creé una máquina virtual de la Raspberry, ¿viste? No sé si eso te puede servir para que probes. No lo probé yo, pero se me... Sí, no, yo tengo en la máquina instalado Docker. La otra que pensé, bueno, me levanto un contenedor con un Linux básico y lo pruebo ahí adentro, para no tener que hacer el tema del doble boteo, instalarme Linux y toda la movida. Podés usar la aplicación de Windows que tienen el store mismo, que es de Ubuntu, que es una consola literal dentro de Windows que no tiene nada visual y eso, solamente la consola y anda bien. Te toma las puertas, todo. Ah, bueno, joya, Yo programé por Linux así un Arduino y me funcionó, o sea que calculo que la Raspberry la debería tomar también. pleno, bárbaro. ¿Cómo se llama la herramienta? ¿Tenés idea? Sí, fíjate en el Microsoft Store, ahí está Ubuntu, busca la versión 18.04 tengo yo. Dale, bárbaro. Gracias. No, la verdad que con Windows no he trabajado y no sé con qué programa. Así que sí tienen que tener algún tipo de imagen o algo de Linux porque todo esto, todos los prácticos están en base a Linux. Y la verdad que deberían instalarse un Linux incluso para... Ya de cuarto en adelante lo van a usar mucho más a Linux. Cuarto año en adelante. Pero bueno. eh, ¿Y la Raspberry que no la tienen instalada con el Raspbian? ¿O no La tiene tengo, pero todavía? no instalé todavía nada de la Raspberry. Quise probarlo en la máquina local, hacerlo compilar con la compilación cruzada Sí. y si ahí me andaba, ahí ya meterme con la Raspberry. Ah, está bien. Y compilación cruzada también en Windows ni idea, no sé cómo sería. Claro, por eso. No, Ya me voy a poner a ver de trata de instalarme un Linux y prueba. instalate, sí, instalate, o instalate de la Raspberry y listo, ahí ya tenés el Linux y listo. ¿Está bien? Y ya está, haces todo en la Raspberry. Bueno, a ver chicos, esperen que lo voy a grabar porque si no, eh, no van a tener, así les queda guardado el enunciado del programa. Para que quede grabado, volvemos al enunciado. Eh, ¿Qué abrí? Oh, ahí voy. Bueno, rápido. El punto 3 entonces es implementar el control de acceso al sistema mediante el password. Se debe mostrar el mensaje, ingrese bueno, su password y tienen 3 intentos. Después de 3 intentos, si no coincide en la contraseña, sale. Entonces, veamos, para ayudarles a hacer esto de que en vez de imprimir los caracteres, imprima asteriscos, tenemos este tutorial que es de programación de la terminal de Linux. ¿Sí? Veamos. Como ustedes vieron, o sea, los programas los estamos corriendo sobre una terminal. ¿Sí? Entonces, cuando corremos el programa, la terminal, o en sí, hay un programa que está corriendo en la terminal, que es el interpretador de comandos, que se queda esperando que uno ingrese los comandos, ¿sí? En este caso está esperando que ingresemos los dígitos, ¿sí? Normalmente, cuando hacemos, por ejemplo, un make
que queremos compilar algo que queramos hacer. Por ejemplo, queremos compilar este programita, ¿sí? Al intérprete lo que hace es, se fija qué programa tiene que ejecutarse y los parámetros que necesita para ejecutar ese programa, ¿sí? Y lo que hace es buscar el programa en el sistema operativo y ejecutarlo, o sea, hace como una interfaz entre el usuario y el sistema operativo, ¿sí? Pero en este caso, fíjense, cuando estamos usando la terminal de esta forma, la acción que queremos hacer, el comando que queremos ejecutar, se va a ejecutar recién cuando apretemos un Enter, ¿sí? Mientras tanto, pudimos haber escrito make mal, qué sé yo, volvemos para atrás, corregimos, ¿sí? Podemos hacer todas las correcciones que sean necesarias y no se va a ejecutar nada hasta que apretemos el Enter, ¿sí? Bueno, este modo de funcionamiento de la terminal es lo que se denomina modo canónico. Sí, es el modo normal de funcionamiento, donde se interpreta una línea completa de comandos. Existe otro modo de funcionamiento, que es el modo no canónico. ¿Sí? Cuando nosotros ejecutamos, queremos hacer esto de ingresar dígito por dígito, y que en vez de imprimir el dígito que estamos ingresando nos imprima un asterisco, en ese caso tenemos que trabajar en el modo no canónico. ¿Para qué? Para que por cada carácter que ingresamos, ¿sí?, el intérprete lo envía al programa nuestro, a clave, ¿sí? En el programa nuestro vamos a leer ese carácter y vamos a determinar... Bueno, se va a guardar ese carácter y en lugar de imprimir el carácter que estamos escribiendo por el teclado, vamos a imprimir un asterisco, ¿sí? Entonces, en este caso, el procesamiento se hace carácter por carácter, ¿sí? Para poder trabajar en este modo no canónico, se tiene que configurar a la terminal para que trabaje de esta forma, ¿sí? Entonces, ¿se entendió más o menos la diferencia entre modo canónico y modo no canónico? O sea que canónico analiza la línea completa y no canónico analiza dígito por dígito. Dígito por dígito. En este caso, si nosotros nos confundimos, que decimos, uy, me equivoqué en la clave, me voy en borro. El carácter de borrar también se pasa con el código del carácter al programa. Entonces, nuestro programa tiene que ser el encargado de eliminar ese carácter o procesar ese carácter y para que no forme parte de la clave. ¿Se dan cuenta? Cuando trabajamos en modo canónico, es el intérprete el que se encarga de procesar esos caracteres especiales que son el carácter de borrado y, bueno, más caracteres, pero en este caso lo que nosotros necesitamos es eso, que si nos equivocamos, nuestro programa tome ese carácter de borrado y lo descarte, digamos, y no sé, hará un contador, decrementará un contador, lo que sea, ¿sí? Pero la cosa es que ese carácter de borrado no forme parte de la contraseña. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el modo canónico, lo que tenemos que hacer nosotros es procesar cada uno de los caracteres que nos mande el intérprete a nuestro programa. Veamos cómo funciona esto. Bueno, entonces, como les dije, esto más o menos es lo que les expliqué. La terminal se puede programar de modo canónico y modo no canónico. Por defecto, la entrada por teclado desde la terminal no se envía al programa hasta que el usuario presiona una tecla Enter. En la mayoría de los casos, esto es un beneficio dado que permite al usuario corregir errores de escritura usando la tecla Backspace.
y solo cuando se está satisfecho con lo escrito en pantalla se presiona Enter para enviar dicha cadena de texto al programa. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Este comportamiento se llama modo canónico o estándar. Toda la entrada se procesa en términos de líneas hasta que se complete una línea de entrada. Generalmente cuando el usuario presiona Enter, la interfaz del terminal gestiona todas las pulsaciones de teclas, incluido el backspace, y la aplicación no puede leer ningún carácter. ¿Sí? Entonces en el modo canónico, quien corrige un backspace es el intérprete del programa, ¿sí? Pero el comportamiento contrario es el modo no canónico, donde la aplicación tiene un control mucho mayor sobre el procesamiento de los caracteres de entrada. Dice, entre otras cosas, el controlador de la terminal de Linux ayuda a traducir caracteres de interrupción de señales, por ejemplo, deteniendo un programa cuando presiona control C, y procesa de forma automática las teclas backspace y delete, para no tener que volver a implementar su comportamiento en cada programa que se escribe. O sea, todo lo que hace lo que haría el intérprete de órdenes, ahora lo tendríamos que hacer nosotros en nuestro programa, ¿sí? Nos debemos encargar de todas esas teclas especiales. Bien. Veamos. ¿Cómo se configura la terminal para que trabaje en modo no canónico? Bueno, existe una estructura, la estructura termíos, ¿sí? Que tiene todas las banderas de configuración de la terminal, ¿sí? La configuración de la terminal se realiza mediante la estructura termíos con archivo de cabecera termio.h. ¿Sí? En esta estructura están seteadas todas las configuraciones que tiene la terminal, tanto para los modos de entrada, modos de salida, modos de control, modo local. Bueno, son distintas cosas que se pueden configurar en la terminal. A nosotros lo que nos interesa modificar o controlar es el modo local. En el modo local se puede configurar justamente el modo de la terminal, si es canónico o no canónico, y el hecho de que se genere un eco cuando escribimos. Normalmente, cuando uno escribe en el teclado, se muestra en pantalla lo que estamos escribiendo. Eso se denomina lo que es un eco. Se hace un eco de lo que se escribe en el teclado, se hace un eco en la pantalla. Si nosotros no queremos mostrar los caracteres, porque justamente es un password, entonces tenemos que deshabilitar ese eco. ¿Sí? Bueno, esas dos banderas, esas dos configuraciones, esas dos banderas, pertenecen al campo de flag en modo local. ¿Sí? Si quieren ver un poco más sobre este tema, la estructura de termíos, la cantidad de cosas que se pueden configurar, acá hay un link en donde los va a llevar justamente a lo que les acabo de decir. En el modo local, fíjense, dice la sección describe. Esta sección describe la bandera para el miembro CL flag de la estructura termíos, ¿sí? Dice, estos flags generalmente controlan aspectos de alto nivel sobre el procesamiento de la entrada, ¿sí? Tales como el eco, las señales y la elección de la entrada para que sea canónica o no canónica. ¿Sí? Entonces lo que se puede modificar son justamente todas estas variables. Seteándolas en 1 o en 0, se va a configurar para que sea canónico y para que haya eco o no. ¿Sí? Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer en este programita ejemplo.
Bueno, además, ¿cómo hacemos para modificar estas variables? Estas banderas. Bueno, para modificar estas banderas se utilizan dos funciones que también pertenecen a esta estructura, a esta configuración de la terminal, ¿sí? La estructura termíos. Y se modifica con las funciones tcGetAtributos para tomar los atributos actuales de la terminal, y con tcSetAtributos es para setear los atributos nuevos, o sea, lo que queremos configurar nuevo en la terminal. ¿Sí? Si quisieran, bueno, acá les muestro un poco lo que es la estructura de las funciones, para más ayuda, bueno, y si no, vamos directamente al manual de GNU, en donde les muestra lo que son las funciones de los modos de la terminal, ¿sí? Son las dos funciones tcGetAtributos y tcSetAtributos. Aquí les muestra los parámetros que reciben, ¿sí? Son dos parámetros, uno es un descriptor de archivo, y el otro es un puntero a una estructura del tipo termíos. Bueno, veamos cómo se programa esto. Tienen que incluir justamente el termíos.h, donde se encuentra la estructura, ¿sí? Debe estar incluido termíos.h. Y bueno, acá define justamente esta variable que es el descriptor de archivo fd, el estándar in. Fíjense, en el main tenemos, para poder modificar lo que es la configuración de la terminal, primero se obtienen los atributos o la configuración actual de la terminal, después se modifica esa configuración y se genera una nueva estructura, ¿sí? Y luego de que utilicemos en nuestro programa, la utilicemos modificada, digamos, la terminal, tenemos que recuperarla a su versión original, ¿sí? Porque si no hacemos este paso, la terminal nos va a quedar configurada de la forma en que lo hicimos, de forma no canónica y sin eco, ¿sí? Pero sí, menos de un minuto. Ah, bien. Menos de un minuto. Ahí nos volvemos a conectar entonces. Bueno, ustedes vayan viendo, abran la wiki y vayan viendo el programita y así lo vamos viendo. ¿Ya están conectados? Bueno, vamos a grabar, a ver si se entiende lo que estamos haciendo. Lo que estamos tratando de hacer entonces es configurar la terminal para que funcione del modo que nosotros queremos, ¿sí? ¿De qué modo es? Que sea de modo no canónico y que no haya un eco de los caracteres que estamos ingresando por teclado. ¿Cómo se hace esto? Bien, fíjense en el programa, tenemos que declarar dos estructuras del tipo termíos, ¿sí? Una estructura se llama town y la otra tnew, ¿sí? En la estructura town lo que vamos a hacer es guardar los parámetros o la configuración actual de la terminal, para que después, al finalizar el programa, recuperemos la terminal a su estado actual, ¿sí? Entonces, con la función tcGetAtributos, ATR, leemos los atributos del estado actual, ¿sí? De la terminal. Lee los atributos relacionados con el teclado. O sea, cuando le indicamos a esta función este parámetro, que es la entrada estándar, le estamos diciendo que de todos los atributos que nos puede devolver la configuración de la terminal, tome los relacionados con los atributos del teclado,
¿sí? Porque lo que vamos a estar modificando justamente es eso, la lectura de los datos que están ingresando por el teclado, ¿sí? Bueno, y esta variable, como les dije, para que sea la entrada estándar, tiene que estar seteada en 0. Y además se pasa como parámetro el puntero a la estructura términos. ¿Sí? Entonces, en esta estructura TO va a quedar guardado toda la configuración actual de la terminal. Luego, se asigna a la estructura nueva el valor de la estructura actual también, ¿sí? Y a esta estructura nueva, ¿sí? A la TNU, le hacemos las modificaciones que queremos. ¿Cómo se hace para modificar las banderas que nos interesan? Bueno, en el objeto justamente tnew.clflag, ahí accedemos a las banderas de modo local. ¿Qué hacemos? Le hacemos un AND, ¿sí? ¿Con qué? Con los parámetros que queremos modificar negados. O sea, el eco si estaba en 1 y el modo canónico también estaba en 1, entonces los negamos, ¿sí? Ahí se negarían y se hace un AND con los valores que tenía el objeto CLFlag. ¿Se entienden? Esa es la forma de modificar esos bits. Estos son solo 2 bits que pertenecen a esta bandera. ¿Sí? Si nosotros supiéramos directamente cuáles son los valores para poder activarla y desactivarla, podríamos simplemente escribir esos valores o hacemos el AND porque estamos tocando un registro mayor y no queremos modificar el resto. Justamente por eso, porque no queremos modificar los demás bits. O sea, lo que se recomienda justamente, si leen un poco en esta ayuda, aparte les indica cómo se debe hacer este proceso de modificación de los parámetros de la terminal. Les dice que en la medida de lo posible, o sea, que siempre se modifique solo lo que nos interesa. Porque puede haber otros parámetros que en realidad están configurados dependiendo del sistema operativo, dependiendo de otras cosas, que si uno usa el programa en otra terminal, en otra computadora, quizás no funcione, ¿sí? Para ese sistema. Entonces, lo ideal es dejar los otros parámetros como están y modificar solo lo que nos interesa. ¿Sí? Y la forma de hacerlo es eso, con una AND. Una vez que tienen seteado la nueva estructura, los nuevos valores de la estructura, ¿sí? La estructura con las nuevas banderas, se debe configurar la terminal, setear todos estos parámetros. ¿Y cómo se setean? Bueno, con la función que es tc setAtributos. Nuevamente se pasa, que son los atributos del teclado. Esta es una variable que le indica en qué momento quiero hacer este cambio. Esta variable indica que los cambios se hagan inmediatamente. Y se pasa nuevamente el puntero de la estructura. ¿Sí? La estructura que tiene los cambios en las banderas. De esa forma entonces se actualizan los valores, actualizo con los valores nuevos de configuración lo que es la terminal. Una vez que está configurada como queremos, entonces ya se puede utilizar. ¿Sí? Una vez que hacemos la lectura de los datos, bueno, lo que tengan que hacer, tenemos que volver a configurarla con sus valores originales. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, de la misma forma, utilizando los mismos parámetros, los dos primeros parámetros son los mismos, y el tercer parámetro de la función setAtributos vendría a ser la estructura original de configuración de la terminal. ¿Sí? La estructura términos original. Veamos qué es lo que pasa. Este programita lo tengo implementado, lo tengo corrido aquí. Un ejemplo.
vamos a correr. Profe, no me queda claro qué es file description stdin. Es un integer que vale 0, pero ¿qué significa? Sí, es un identificador, es un identificador del sistema para determinar qué tipo de flujo, o sea, si es la entrada estándar, si es la entrada o la salida estándar, o si es el estándar error. ¿Sí? Son los 3 atributos que pueden modificarse aquí, ¿sí? Con esta variable. O sea, lo que estamos indicando es que queremos utilizar, a ver, miren, acá les dice, el parámetro es int file dest, donde dice, esta función es usada para examinar los atributos de un dispositivo de terminal con un descriptor de archivo FileDesc. Lo que tengo entendido que los descriptores de archivos se usan los usa el sistema operativo para saber qué dispositivo se está utilizando. En este caso estamos usando la entrada estándar, que vendría a ser el teclado, ¿sí? Y cómo los identifica con un número. El número que está identificado para la entrada estándar es el 0. ¿Sí? Si quisiéramos ver los atributos, por ejemplo, de la salida estándar, que es el monitor normalmente, bueno, el número identificador de ese archivo descriptor es el 1, ¿sí? O sea, cada dispositivo tiene un archivo descriptor que es un número en realidad para identificarlo en el sistema operativo. Claro, bueno. La idea general es así, pero bueno, hay que ver un poquito más sobre el tema. Pero bueno, si pero se entiende mejor. Está bien. Lo que estamos indicando es que justamente los atributos que queremos leer son los relacionados con la entrada estándar, que es el teclado. ¿Está? Claro, gracias. Bueno, entonces, este ejemplito lo compilé, lo tengo escrito. Bueno, recuerden entonces, tienen que incluir sí o sí la entrada estándar, ¿sí? stdio.h, el termios, como los dos archivos cabecera. Definir la variable esta del archivo descriptor en 0. Y bueno, después, como les dije, se define una variable de tipo carácter, tec, que es lo que se utiliza en el programa para leer los caracteres que ingresan por teclado. ¿Sí? Acá la estamos usando. Y fíjense, el programita lo que está haciendo es inicializa esa variable en 0 y mientras esa variable sea distinta de 10, va a tomar el carácter que ingresa por teclado y lo imprime en pantalla de dos formas, en su formato de ASCII y en su formato decimal, ¿sí? Entonces lo que hace esto es imprimir el código básicamente del carácter que está ingresando. Y termina la ejecución cuando se ingresa un enter, ¿sí? Que el código del enter es un 10. ¿Sí? Una vez que sale del programita, cuando sale este while, fíjense, lo último que hace es recuperar la configuración original de la terminal, ¿sí? Con la función tc set atributos y nuevamente con la misma variable de la entrada estándar, esta variable que indica en qué momento quiero que se reflejen o se apliquen los cambios estos, que esta es inmediatamente. Y por último, el dato de la estructura, en donde están los parámetros que queremos actualizar. Bueno, lo volvemos a su valor original, ¿sí?
Entonces actualiza la configuración con los valores previos, los valores originales. Si corremos esto que es ejemplo, no imprimió nada, pero cada cosa que escriba ingrese por teclado, fíjense, imprime el carácter y su correspondiente código en decimal. ¿Sí? Y esto va a salir cuando apretemos un Enter. ¿Está? Bueno, esta es otra forma de usar el modo canónico, porque cada dígito, cada letra que ingresa es procesada. O sea, no espera a que se ingrese un Enter para procesar toda la línea. Bueno, quedó más o menos claro qué es cómo deberían proceder para configurar la terminal y para poder hacer el práctico. Sí, profe. Sí. ¿El modo canónico hace falta desactivarlo? Porque si a mí lo único que me interesa es que no me muestre la contraseña, yo le saco el modo eco y ya estaríamos, digamos. No sería necesario que analice cada entrada, digamos, por separado, cada dígito. Y así me ahorraría tener que hacer la función de que borre y todo eso. El problema es que hasta que no termine de ingresar la contraseña, el problema está en el punto ese que dice que imprime un asterisco por cada dígito. Entonces, claro, sí o sí, por cada dígito tenés que poner un asterisco. Si vos lo haces en modo canónico, hasta que no ingresas todo, no vas a saber la cantidad de dígitos y los vas a imprimir todos juntos después, ¿no? Claro. No quedaría bien. Pero es por eso que hay que desactivar el modo canónico. Pero sí, el eco sirve para que no se vean los caracteres. Hay algunos programitas que usan directamente, desactivan el eco, entonces vos vas escribiendo la contraseña y, digamos, no sabes cuántos caracteres escribiste, pero claro, después le das Enter y te dice, bueno, la contraseña fue correcta. Casi todo, sí. Cuando querés poner, te pide la contraseña de usuario acá en el sudo, por ejemplo. En todos lados, en el GitLab, en lo que sea, te piden la contraseña y no lo ves hasta que sí. No sabes cuántos dígitos escribiste, si le erraste. Pero bueno, acá te pide que sí, que tengas 5 dígitos y que además te imprima un asterisco por cada dígito que ingresa. Así que bueno, ese es el práctico. Y bueno, una forma de resolverlo sería de esta, modificando las propiedades de los atributos de la terminal. Hay otras formas de hacerlo, que si quieren buscar otras formas para resolver el problema, no hay problema, o sea, lo podemos ver, ¿sí? Pero una forma y una ayuda para que resuelvan esto es usando la configuración de la terminal. Bueno, chicos, no sé si alguien tiene dudas, quedó claro, yo espero haber sido clara con cómo se usa esto. ¿Sí? Esto es lo mismo. Entonces estaría bueno que si todavía no hicieron ninguno de los ejercicios, ni el 1 ni el 2, bueno, para la clase que viene tengan hasta el 3 hecho y los vemos de última. No nos pasemos el código, pero sí verlos funcionando, de la misma forma que se los mostré yo, que alguno me muestre que está funcionando. A mí se me complicó con el tema de multiplicar los dos números, porque hay que hacer 4 operaciones en el ejercicio 1. Sí. Las 2 primeras operaciones que hice fueron, bueno, sumar y restar. Sí. Y las otras 2 operaciones, la verdad que no se me ocurrió qué hacer. La parte de multiplicar, ahí medio como que se me complicó el tema. Medio como que ya me olvidé lo del parcial. Lo de assembly. Pero ¿en qué estás programando? En Visual, no tiene multi. Claro, en Visual el problema es que no tienen las operaciones de multiplicación. Sí. Pero bueno, si llegas a usar con compilación cruzada, usando lo que es las herramientas de GNU, bueno, ahí sí tenés disponible la multiplicación.
Ah, directamente le pongo mul y listo. Claro, no vas a tener ningún tipo de problema. Hay distintos tipos de instrucciones de multiplicación, eso lo tendrían que ver. Si son multiplicación con signo, sin signo, eso no lo hemos visto en clase, pero lo tienen que saber. Si quieren, Claro. podemos pasarlo para la clase que viene, el tema de multiplicación. Sí, no me acordaba bien el tema de cuando quería multiplicar, porque si quiero multiplicar por 2, por 4 y etcétera, bueno, hago un corrimiento y listo, pero si quiero Sí. multiplicar, no sé, por 5, por ejemplo, y después, bueno, se me complicaba también con el tema de, digamos, por ejemplo, si yo quiero multiplicar dos números que me exceden la cantidad de bits, Sí. eh, ahí también dije, bueno, voy a suponer de que los números que les paso no va a exceder la cantidad de bits, porque si no me tengo que poner a hacer validación y demás, y es como, no va Sí. a los fines del programa. Bueno, hay distintos tipos de multiplicaciones, ¿sí? Instrucciones de multiplicación. Acá te muestro justo la tablita esta, Bien, que justamente también hay un par de ellas que consideran números que son multiplicaciones que te dan un resultado mayor a 32 bits, ¿sí? bien, Que son las multiplicaciones long, ¿sí? Pero bueno, lo más simple es la multiplicación común, que toma dos parámetros, el registro RS, lo multiplica por RM y el resultado lo pone en el registro destino. bien. Pero justamente si esta multiplicación te da un número mayor a 32 bits, bueno, pues se pierden datos, porque el registro de destino es de 32 bits. ¿Sí? Perfecto. Después tienen la multiplicación acumulada, que además de multiplicar hace una suma, multiplica de los dos registros, RS y RM, y el resultado de esa multiplicación le suma el contenido del registro RN. Y todo eso se almacena en el registro destino. Bueno, fíjate la tabla que tenés las distintas multiplicaciones. Multiplicación con signo, multiplicación sin signo, y además las multiplicaciones que son para resultados mayores de 32 bits. Eso. Bien, vale. Profe, en el enunciado pide que sean operaciones matemáticas y lógicas. En las lógicas, deberíamos hacer los dos registros completos, por ejemplo, el registro 1 and el registro 2, o hacerlo bit por bit. No, lo tenés que hacer registro. O sea, Si no, yo cuando lo leí el enunciado me surgió la estaba duda. buscando las lógicas. Justamente las lógicas es entre registros también. O sea, a ver, obviamente, si vos tenés una máscara en un registro que querés poner en unos ciertos bits de otro registro, bueno, ese registro va a tener va a ser, sí, unos y cero, pero en definitiva va a tener un número en decimal. O sea, ¿me entendés que digo, lo podés trabajar como un registro, no como bits individuales? Claro. No sé si se entiende lo que quise decir. Sí, no, más o menos sí. Pero sí, no hace falta que sea bit por bit, digamos. No hace falta. El tema, profe, es que la interfaz de la función, los parámetros que le pasamos son integer, entonces yo le tengo que pasar el número decimal y tengo que estimar, digamos, tengo que hacer la conversión a binario, de binario a decimal para saber qué número pasarle a la función. No es que le Sí. puedo pasar la cadena de bits. Se pueden inicializar los registros con inmediatos de tipo binario. Hay una forma de hacerlo si quisieran poner los 30, no, pero un embole con los 32 bits. Me parece Le que paso un conviene número pensar eso. binario, le paso un número binario y me fijo que, digamos, que le paso un número decimal, un integer, y me fijo a qué binario me lo convierte. Claro, eso debería ser. ¿Está bien? Sí, no se me ocurre otra forma, porque si no, las operaciones son entre registros y, bueno, a nivel de bits siguen siendo, pero es entre los contenidos de registro. Bueno,
No sé si tienen alguna otra duda, chicos. Profe, y para usar la Raspberry mediante SSH, ¿tiene algún tutorial la wiki o lo googleamos directamente? Para no tener Yo- que conectarla a un monitor ni nada. Sí, no sé cómo va. Tenés que tener, de alguna forma tenés que acceder a la IP de la Raspberry. Hay un tutorial en internet que te muestra cómo usar el VNC para controlar la Raspberry remotamente. Tenés que Sí, tener pero con el VNC no. No, pero Es más fácil la profe lo hacerlo hace con la. directamente con la terminal. Sí, con SSH se puede hacer. A ver, veamos en la página de la Yo lo he usado Raspberry. con Windows para otras cosas y anduvo, pero en Linux nunca lo usé, por eso no sé. Yo tengo entendido que tengo que activar algo en la Raspberry para Sí, después poder usarlo. por Sí, eso, lo que de tenés que alguna hacer, forma, Tenés que ir a la vos no configuración. podés acceder a la Raspberry, digo, vos podés conectarte al menos una vez con Sí, con lo los conecto, tengo monitores. monitor o tengo el tele, si no. Bueno, si vos podés ingresar una vez y configurarla, la Raspberry, después ya la IP que le asigna es siempre la misma. Sí, porque vos solo necesitas la IP de tu Raspberry para conectarte por SSH. Fíjate acá En la página oficial, en ahí está. Raspberry, en Sí. documentación, acá en documentación, justamente viene para control de Profe. acceso remoto. Y en SSH, bueno, yo me basé en esto para que lo que hay que hacer creo que es incluso crear un archivo. ¿Se escucha? sí. Sí, en la partición bot de Raspbian tienen que crear un archivo que se llame SSH y apenas arranque el buteo te lo configura solo. Y para el tema de Wi-Fi hay que crear un archivo que se llama WPA Supplicate con la configuración en nombre de la red y la contraseña y automáticamente ya te levanta la red. No hace falta ni siquiera un monitor. Está bien, sería esta parte, la explicación cuando no tenés un monitor. Ah, ahí está, sí es eso. Agregar un archivo a la tarjeta SD desde otra máquina. ¿Sí? Sí, yo particularmente, para evitar que me cambie la IP, porque puede pasar que se asigne la misma IP de la Raspberry a otro dispositivo en mi casa, Sí. le fijé con la dirección de MAC en el router la IP de la Raspberry y listo, ya sé cuál es. Y no va a haber cambios. Claro, con la Mac directamente, no con la IP. Sí, le seteabas en el router que el MAC address siempre tenga asignado esa dirección IP fija. Y listo, ya. Eso lo configuras en el router. Sí, Ajá. Bueno, eso es Listo, otra forma. gracias. y ya no se mueve más. Está bien. Fíjate si podés hacerlo desde aquí, desde el tutorial este, y si no, después veremos. Sí, Sí, si no, acá consulto en también el Telegram. Dale. Ujú. Sí, yo me basé en esto, pero obviamente yo me conecté con el monitor primero y después ya no me conecté más. O sea, me asigna siempre la misma IP, hasta ahora no tuve problema. Claro, yo uso el SSH. Hay que entrar a la Raspberry en la parte de configuración y lo tenés que activar. Y después le dejas una IP fija y pones SSH, @pi y la dirección y la contraseña y ya entras. No tiene mucho más. Bueno, listo, Está gracias. bien. Estoy viendo Profe. cómo es esto acá, bueno, dice que hay que agregar un archivo, no sé, el chico que lo hizo, dice hay que agregar un archivo SSH, pero dice el contenido del archivo no importa. Sí, es vacío, no tiene que tener nada, ni siquiera el tipo de No puede archivo. tener nada, Touch, dice. haces un touch SSH adentro de la partición bot y ya está. El Pero eso archivo de está WPA bien, me Supplicant, que es parece. para configurar la red, sí tiene que tener la información. ¿Cómo? Y que yo no agregué nada para hacerlo andar. Directamente lo activé desde la Raspberry y me conecté de una. Todo eso ya viene hecho. Está bien, pero te conectaste teniendo el monitor y... Claro, ¿Sí? primero sí. Con el monitor. Claro, el tema es si no tenés posibilidad de tener monitor y ni teclado, ¿cómo haces para conectarte? Ah, Y bueno, dicen que lo puedes hacer por medio de un archivito de configuración en la tarjeta SD.
Bueno, habría que probar esto y compartir, si es que funciona, compartírselo a los chicos. Bueno, chicos, ¿qué les parece el práctico? Es posible hacerlo, ¿no? Una pregunta, profe, ¿dónde está en el wiki el práctico ese de la contraseña que no lo han encontrado? ¿Cómo el ayuda? Sí, donde dice cómo del práctico para hacer el programa. Acá, mira, en trabajos prácticos, fíjate, acá tenés trabajos prácticos en la wiki, están todos los prácticos, acá está el enunciado de los prácticos que estamos haciendo ahora. Y acá tenés tutoriales sobre la Raspberry. Entre estos tutoriales, bueno, les mostré en la clase pasada, fue el tutorial sobre los proyectos en C y en ensamblador, y ahora les estoy mostrando programación de la terminal de Linux. ¿Me estás viendo? Sí. Bueno, si entras aquí, vas a llegar a este tutorial, programación de terminal de Linux, y les explica un poco cómo se hace para configurar la terminal. Ah, bueno, perfecto. ¿Sí? Cualquier duda me escriben, porque esto obviamente que no es tan fácil de entender, más si no usaron Linux o no usan Linux, así que cualquier duda me escriben. Bueno, lo bueno estaría buenísimo si la clase que viene le pregunto a 3 grupos sobre los 3 trabajos y me dicen, sí, lo hicimos, y está el resultado. No, yo digo porque, chicos, nos quedan en la clase que viene. Ah, ¿cómo están con el tema de la placa? ¿Pudieron hacer las placas o todavía no? Todavía no pudieron hacer nada. Porque la clase que viene... Sí. Yo recién acabo de conseguir los materiales porque, bueno, yo estoy en Salta y acá todos los negocios de electrónica están cerrados, así que los pedí por correo. Así que recién que me llegaron hoy voy a ponerme a armarlo, a la placa de LED, digamos. Bueno, no hay problema. También, o sea, si ustedes están seguros de sus conexiones, pueden usar una protoboard sin necesidad de quemar la placa. Digo, de quemar con ácido la placa. Una pregunta, profe. Para cargar los programitas en la Raspberry y hacer estos 3 ejercicios, ¿hace falta la placa esa que nos pasó? ¿O directamente? No, justamente estos 3 ejercicios, es lo que les decía, estos 3 ejercicios los pueden hacer incluso con su PC de escritorio, no necesitan la Raspberry, ¿sí? Por eso hasta ahora yo pensé que iban a avanzar sin problema. No, pero digo, usando la Raspberry, no hace falta que conecte nada a la placa, nada. No, nada. Listo. Nada. La clase que viene vamos a empezar con esto, que es el uso del GPIO, y ahí sí vamos a usar la Raspberry. Incluso si no la tienen todavía la placa, no tienen la Raspberry, no se preocupen, podemos empezar a programar y cuando tengan todo, lo probamos. ¿Sí? Se prueba este punto, pero vamos a seguir avanzando. Por eso me gustaría que hasta el punto 3 o el 2 por lo menos ya lo tengan hecho. ¿Qué les quería preguntar también? A los chicos que no tienen Raspberry, a los grupos, mándenme un email con un responsable de cada uno de esos grupos, que ya están disponibles las placas, las Raspberry, para que las puedan retirar en la casa de uno de los profesores. Entonces necesito que se hagan responsable uno de esa Raspberry, de ir a buscarla, de todo. Un integrante del grupo de los que no tienen Raspberry que me escriba, así yo lo contacto con el profe. ¿Está claro? ¿Hay alguno que me pueda decir sí? ¿Algún grupo que no tenga Raspberry todavía? Les cuento, hay 4 disponibles y de la lista que hicimos de grupos había 3 grupos que no tenían Raspberry. Así que quedaría una sola disponible por si hay algún grupo de chicos que todavía no tiene asignado grupo. Si alguno no tiene asignado grupo, se pueden reunir y les queda una Raspberry. Traten de resolverlo lo antes posible, así ya pueden empezar con los prácticos, ¿sí? Bueno, si no tienen más dudas sobre esto, si quedó claro lo que tienen que hacer, ya estaría por hoy. ¿Sí? Perfecto, profe. Gracias. Vale, profe. Listo.
Nos vemos. Gracias. Me olvidé de decirles, estuve corrigiendo, les va a ir apareciendo las correcciones a medida que vaya terminando, les van a ir apareciendo las correcciones de los parciales. Cualquier duda me escriben. ¿En la autogestión o en el aula virtual? No, en el aula virtual todavía no lo subí a la autogestión. Bárbaro. Gracias, profe. Listo, nos vemos chicos. Chao, chao. Gracias, profe, nos vemos, suerte. Profe, Nos una vemos, pregunta, chao. Sí, ¿quién me habla? una pregunta sobre una instrucción, ¿verdad? Para abrir un archivo, o sea, por ejemplo, ¿cómo se llama eso? Un documento de texto Sí, desde la terminal, ¿hay alguna sí. instrucción? Y depende del editor de texto que uses, ¿sí? Leafpad, eso. ¿Cómo O es? sea, Leafpad, El Leafpad creo que es. Leafpad, ese sí. El que decía el Desde la tutorial que Raspberry. pasó. El tutorial que pasó la clase pasada. Ese uso y, o sea, a ver si me explico. Eh, O sea, o mira, sea, yo te cuento. sí, Estoy compartiendo la pantalla todavía. sí, Vos desde la terminal podés ejecutar todos los programas, ¿sí? El editor de texto que uso yo es uno que viene instalado ya con GNU, con Linux, que se llama Vi, ¿sí? Vi y pones el nombre del archivo que quieras sí, generar, crear, ¿sí? sí. Está bien. O- El tema Una es que el vez BIM que, no es fácil de usar, porque tiene comandos propios para editar y no es muy fácil de usar. Pero, como podés ejecutar el BIM, también podés ejecutar, qué sé yo, no sé si acá hay el el LibreOffice. nano estuve viendo y me resultó muy difícil, que Bueno, también fíjate, está ya instalado. Eh, el LEAF, el que te dije, el LEAF, sí. ese, Bueno, yo no los tengo instalados ese, porque no estoy en sí, la Raspberry. Esos programitas están instalados en la Raspberry, ¿sí? Pero sí, vos en la terminal escribís el nombre del programa sí, y das enter y lo deberías ejecutar sin sí, problema, se ejecuta. Y una vez que ya tengo el ¿sí? programa creado, ¿lo puedo volver a abrir de alguna forma o no? Sí, claro, vos tenés que, una vez que escribiste tu archivo, lo guardás, me imagino, ¿no Sí, es cierto? ¿Lo sí, guardaste? Y sí, lo bueno, guardé. tenés que indicarle en qué lugar lo guardás, Sí, tengo la ruta, o sea, ¿sí? sí, tengo la ruta, tengo todo creado y el problema que tengo es que cuando lo quiero abrir de vuelta, no me lo reconoce. O sea, lo abro con Sí. punto barra y el nombre del archivo, ¿o no? No, eso es para ejecutar un Ah, archivo, un ejecutable. La forma de ah, abrirlo es usando otra vez el nombre del programa con que lo creaste y el nombre del archivo. Si usaste el bien, Leafpad, acá, sí, imagino que debe ser sí, el ese, editor de sí, texto. Tenés que poner el nombre del editor de texto y seguido del nombre del archivo. bien, Si lo abrís en la terminal, si vos lo abrís directamente con el botón que te aparece en la Raspberry acá arriba, no hace falta que hagas todo eso. Una vez que abriste el programa, buscalo en la lista de archivos y debería aparecer como archivo reciente el programa que acabas de hacer. bien, sí. Sí, sí, o sea, yo ¿Sí? soy bastante atrasado, justamente por eso ando tratando de entender cómo programar un poco en Linux, todo eso, eh, y después mandarme con la otra parte, Está porque bien. no sé, Y yo te recomiendo que si no conoces mucho de Linux, que leas antes tutorial que les subí, este taller de Raspberry, que les subí al Moodle. No sé si lo sí, viste ya. lo estuve leyendo y eso es muy bueno. Bueno, trata de leerte el tema sobre el sistema GNU Linux, que justamente te habla de eso.
o sea, vos podés acceder a los programas porque tiene botones de acceso directo, como si fuese un Windows, donde tenés los botones para acceder a los programas, o podés accederlo desde consola. Sí. Y la forma de accederlo desde consola es justamente, a ver si hay algún ejemplito acá. Documento de ayuda. A ver, acá, mira, justamente, acá tenés esto está en la línea de comando, ¿sí? Y fíjate, acá está poniendo, con el leafpad, va a abrir este archivo que es .txt. Ah, bien. ¿Sí? Esta es una forma de usarlo desde la consola. Y si no, bueno, desde directamente abriendo el programa y... Sí, incluso si vos encontrás dónde está guardado tu archivo, que tenés un navegador de archivo de esta forma, el navegador de archivos tiene esta forma, ¿sí? Donde tenés carpetas, ¿sí? Eso lo viste en la Raspberry. Sí. Tenés las carpetas, y ahí en ese lugar, ¿no encontraste el archivo que generaste? No, todavía no empecé a la Raspberry. O sea, anduve navegando, o sea, sin Raspberry todavía lo hice. Ah, bueno. Bueno, yo pensé que... pero el Leafpad, ¿en dónde lo usaste? Sí, no, lo bajé en Linux. Ok, install, Leafpad. Ah, bueno, sí, también, es lo mismo. Porque, bueno, sí, en tu compu tenés que tener una forma de entrar al navegador de archivos y buscar dónde guardaste ese archivo, tenés que encontrarlo. O le indicas la ruta en donde se encuentra, o lo buscas, no sé dónde lo habrás dejado. Pero bueno, léete este taller y así te metes un poco más en lo que es Linux. Sí, ahora lo voy a leer. Sí, en principio, no es fácil, uno está acostumbrado al Windows, que es todo clic y encontrás todo, y bueno, esta forma es distinta y cuesta un poco más acostumbrarse. Sí, no, y a un amigo le ando jodiendo, o sea, le ando diciendo cómo se hace tal cosa, todo eso, pero no le quiero molestar mucho. Está bien. Nada, bueno, hay